Bueno, ¿ya estamos? ¿Sí? ¿Estás por acá? Lore, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. Sí, sí, Bien, sí. ahí está. Bueno, chicas, ¿están listas? Bueno, les habíamos comentado que hoy iban a tener dos testimonios de mujeres que consideramos que son líderes en sus vidas, de acuerdo a cómo la vienen viviendo, las cosas que eligen. Ya la presentaron a Virginia. Si querés vir ahí, acercate para que se vea a Lore. Ella es Lorena Nieves, mi prima, y acá está Virginia. Qué lindo. Un gusto, un gusto. Hola, hermosa Ame. Hola, hermosas mujeres. Luminoso y poderoso día. Qué bueno poder estar acá con ustedes. Estoy muy entusiasmada, muy, muy feliz de esta invitación. Admiro profundamente a Ame y a Noé, no porque sea mi prima y no porque Ame sea amiga de mi prima, sino porque creo que tienen, sino porque sino porque me inspiran realmente su labor diaria, su entusiasmo y esa pasión que tienen por hacer el bien mayor desde el lugar que están, con las herramientas que tienen y bueno, capacitando a otras personas para que también lo hagan y ahora ustedes. O sea, estoy totalmente entusiasmada y es un honor para mí estar acá. Así que gracias, 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 infinitas gracias. Bueno, gracias Lore. Yo ya te doy el espacio. Me gustaría, vos me estás escuchando, no me estás viendo, pero me gustaría ya que directamente entres, te presentes vos, el espacio es todo tuyo, y ustedes que tienen la oportunidad de escucharla, disfruten porque la experiencia de vida de Lore les puedo decir que es sumamente impactante y enriquecedora. Y después, y después van a contar con un espacio de preguntas, así que si llegara a surgir algo, anótenlo y después lo hablan con Lore, ¿sí? Todo tuyo, Lore. Gracias, gracias. Bien, primero me siento honrada y vamos a empezar desde de esta valoración de que somos mujeres súper potentes y limitadas. Y primero, como para dar un inicio, desde dónde voy a abordar mi presentación es, ¿para qué estás aquí, Lore, en esta tierra? ¡Wow, Lore! Y es una pregunta que me hago siempre, constantemente, porque creo que todo puede cambiar. Y desde ahí soy del nombre que me pusieron acá en esta encarnación, Cintia Lorena Nieva. En mi reinvención me reconocí como 11 Lorena Nieva 8, que es como me van a encontrar en todos lados. Ponen en Google 11 Lorena Nieva 8, números y letras todos juntos, y van a encontrar un montón de información sobre todo mi trabajo. Y como le decía a Noé, mi último speech sexy es entrenadora holística, experta en mindfulness y adiestramiento de la mente. Y ya van a entender por qué les digo mi último, porque en esta gran transformación estoy en una etapa de hacer mucha capacitación e incorporar habilidades de, sobre todo, modelos de negocios, ¿sí? Así que en mi reinvención estoy en plena transformación hoy en día de otro modelo de diseño de ser. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Y acá está cómo empezó todo. En el año 2012, gracias a un evento afortunado, ¿sí? Morí, lo que se llama, y este es un concepto que no lo voy a explicar mucho, pero es la muerte biológica del viejo yo, que es un concepto que lo trabaja mucho Joe Dispenza, como para que lo puedan encontrar fáciles y lo que ya tengan conocimiento de qué se trata va a ser ya familiar. Y en esa muerte bioquímica del viejo yo, exploré otros planos de conciencia, y todo fue porque mi cuerpo llegó a un punto en el cual estaba muy enfermo, muy mal, y a través de un estado medicamentoso, mi cuerpo necesitaba dormir para poder restaurarse, repararse con la energía, y en esa experiencia exploré los planos dimensionales y entré a otro mundo. Y en ese otro mundo, en esa otra dimensión de conciencia, para mí se hizo realidad el concepto que antes parecía tan abstracto, y eso tenía que ver, desde que después lo entendí, con la programación mental por defecto que todos los seres humanos tenemos.
Eh, y fuera de ese programa, fuera del cuerpo, lo loco era que tenía conciencia de que tenía conciencia de que estaba fuera del cuerpo y que una parte mía estaba dentro del cuerpo, otra estaba experimentando esa magnificencia que somos en esa unidad, otra sentía el dolor del cuerpo, tenía todos los registros de lo que estaba pasando en diferentes planos, un dolor incalculable, no tengo una palabra humana para contarles el dolor que estaba sintiendo en todos mis aspectos, ese dolor que es del alma, del espíritu, de morir y desgarrador. Y vi la luz y seguí la luz. Y eso, como antes lo había leído y que otras personas lo habían experimentado, me tocó experimentarlo. Y eso fue lo más real que viví hasta hoy, literal, lo más real. No hay nada más real que esa historia de mi vida. Y desde esa concepción descubrí y me reconozco y nos reconozco que somos más, mucho más de lo que creemos que somos. Y me emociono porque, wow, o sea, es de verdad, somos seres ilimitados, ilimitados. Pero yo hasta ese momento no tenía idea de que era un ser ilimitado. Después volvió a entrar al cuerpo esa conciencia, o sea, literal, y eso fue como lo que hizo una gran transformación, porque fue ese nivel de dolor, de impacto, fue un cambio. Eso se llama un salto cuántico en la programación. Y otro día podríamos hablar de eso mucho porque lo estudio para poder explicarlo. Pero al hacer un salto cuántico a nivel conciencia, la programación habitual con la que antes me reconocía, antes de ese episodio, finito pero infinito a la vez, lo único que después tenía claro al momento de ingresar la conciencia nuevamente al cuerpo, era la misión que tenía que empezar a realizar a partir de ese momento, ese nuevo ser que yo me estaba convirtiendo. Y, y fue abrumador, fue extraordinario, todo lo cuento en profundidad en mi libro. No tengo tiempo ahora para contarles ese nivel de magnificencia que se experimenta, pero desde ese momento la concepción de lo que es la realidad, la concepción de lo que somos, para mí cambió definitivamente y sigue cambiando, porque no es que quedó ahí. Y si bien hasta acá parece lo que les estoy contando de fábula, fantástico y hasta poético, me dicen a veces, de hecho también empecé muchísimo después con una gran transformación y me convertí en poeta por todo esto, eh, no sabía cómo rayos iba a cumplir mi misión. Porque lo único que entendía cuando había entrado de nuevo al cuerpo era que necesitaba cumplir mi misión. Y resulta que así como estaba esa muerte bioquímica y ese salto cuántico en mi mente, también estaba la otra parte de mi mente que se estaba demoliendo. Esa programación por defecto con la que funcionaba anterior, llena de creencias y un mapa mental totalmente limitante. Pero no lo entendía así, no sabía que vivía desde una concepción limitante, no tenía idea de eso. Y cuando entré a este cuerpo tampoco tenía idea de eso. Lo percibía y mi mente tenía una turbulencia de información que no sabía cómo controlar. Mi mente estaba literalmente experimentando una muerte bioquímica de un yo que ya no podía funcionar con la nueva programación. Literalmente me sentía morir a cada instante, y en contrapunto me sentía llena de una fuerza espiritual que jamás la había experimentado, una fuerza espiritual que me impulsaba hacia adelante con un frenesí que no podía dominar desde lo humano. Y ahí empecé a sentir mucho estrés, mucha ansiedad, empecé a sentirme todo el tiempo con la necesidad de entrar a ese espacio interior donde todo confluye y todo se vuelve calma y todo se vuelve uno, porque venía desde ese espacio y también me preguntaba al mismo tiempo, era alocadísimo lo que experimentaba, porque decía, ¿por qué volví a este cuerpo? No quiero estar en esta vida, no quiero estar en este cuerpo con esta vida, no quiero.
pero había algo más grande que tenía que hacer. Y en un principio, y a veces lo digo, primero creía desde ese desorden mental que me estaba generando las dos programaciones, que no sabía cómo rayos anclarla, porque tenía que anclar en una información nueva en mis redes neuronales, tenía que verdaderamente dejar morir al viejo yo. Eso implicaba, wow, dejar morir al viejo yo implicaba una nueva vida, que todo lo conocido realmente lo desplazara para dejar al nuevo yo crear lo nuevo. Y eso me llevó muchísimo tiempo aceptarlo, y por un camino extraordinario que ahí realmente sentí que empezó mi misión, y mi misión, lo primero fue preguntarme quién había estado siendo, porque quién estaba siendo antes de ese episodio. ¿Quién era Cintia Lorena Nieva? ¿Quién era? Porque necesitaba, sobre todo, dejarla ir a Cintia Lorena Nieva para poder cumplir mi misión, para poder aceptar mi misión. Necesitaba entender ese programa por el cual había creado lo que había creado, y mientras más conocía a quien había estado siendo, decía, ¿cómo rayos tomé esas decisiones tan malas en mi vida? Dios, o sea, ¿qué me hizo tomar esas malas decisiones? Y empecé en ese camino de autodescubrimiento, autoconocimiento, a reconocer mis perlas, mis virtudes, mis fortalezas, mis debilidades, y qué era lo que me servía de ese viejo yo para el nuevo yo. O sea, qué habilidades y capacidades podía sacar de ahí, que yo llamo perlitas en mi libro, y bueno, y a esto un proceso diamantino particular, porque cada ser es único y auténtico, y cada ser necesita sus propias virtudes, reconocer sus fortalezas, sus debilidades. Y bueno, y fue tan único el proceso como me fui convirtiendo también, como me permití aceptar esa transformación. ¿Y en quién me tenía que convertir para lograr realizar esa visión-misión durante el resto de mi vida nueva que tenía por delante? Porque sentía literal que estaba aprendiendo como si fuera un bebé a ser humano nuevamente, solo que ya grande. Y mi primer misión, como lo digo en mi libro, fue aprender a ser humano. Y ahí entra muchísimo porque hoy soy experta en mindfulness y en adiestramiento de la mente, porque lo primero que tuve que hacer fue dominar mi mente. Fue dominar mi mente y anclarme en el momento presente, y muy consciente, para poder permitirme realmente dejar ir al viejo yo. Ese viejo yo era profe de educación física, acá estoy, y además de ser profe de educación física, también fui preceptora, pero puse esta foto porque era uno de los lugares más felices donde trabajé, que es en Yerbabuena. No sé si conocen el Colegio de la Conquista, pero es el lugar donde fui muy feliz como profe de educación física. Fui fotógrafa, que también fui fotógrafa de toda la primaria y secundaria de ese colegio, más de otros más, y bueno, también trabajé en la escuela normal, y fue como muy larga mi trayectoria de quién había estado haciendo antes. Tenía 35 años cuando surgió todo ese episodio de la muerte, o sea que había creado toda una vida, toda una historia, tenía cargos que eran míos, renuncié a todos esos cargos, armé un plan de acción, con mucho miedo, temor, y mucha lucha interior entre lo que por un lado sentía que era una maldición, y por el otro sentía que era lo mejor que me podría, que era un milagro, y también lo mejor que me podría llegar a pasar en esta vida. Y también, ¿para qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Me asusta, tengo miedo, tengo que hacer un montón de cosas que no sé cómo rayos hacer. Tenía una lista de cosas y tenía asistentes espirituales. Mi entrenamiento fue en el mundo espiritual. Esa es otra historia. Cada una de estas tiene como muchísima historia. Y así me fui permitiendo en ese autoconocimiento, empecé a entrenar muchísimo, sobre todo lingüística, gramática, semántica, escribí mi libro, conté mi historia, eso es en la Feria Internacional del Libro de acá de Buenos Aires, y fue un reto enorme llegar ahí, fue realmente ser otra persona, permitirme ser otro diseño de ser, con todo ese bagaje y entrenamiento y adiestramiento de la mente que es por 6 años estuve adiestrando mi mente y haciendo literalmente, mindfulness es el 10% de todo mi expertise, porque el adiestramiento de la mente es ilimitado, va hacia el mundo cuántico y hacia una transformación más allá de lo que podemos concebir desde el intelecto. Fui por muchas ferias del libro, desde La Matanza como oradora, contando esta historia desde miles de lugares diferentes. También
me convertí en entrenadora holística, doy clases de entrenamiento de la atención, más herramientas de crecimiento personal, todo lo que fui incorporando, le fui dando, o sea, parte de mi misión es crear una escuela del ser, y eso se transformó hoy en ingeniería del ser humano, después de 10 años, ¿no? O sea, después de 10 años eso se transformó en ingeniería del ser humano, o sea, y al principio no tenía idea cómo, sufrí, lloré, me caí un montón de veces, y pongo esta foto porque sentía todo el tiempo exactamente esto, una luz rompiendo muchas estructuras. Todas esas estructuras mentales duelen cuando las estamos rompiendo, entonces necesitamos una fuerza interior que eso solo nos provee el espíritu, ese ser grandioso que habita en cada uno de nosotros. Y soy fan de ese poder ilimitado, y al principio no sabía cómo contarlo, cómo decirle a alguien, hey, tenés poder ilimitado, y tenía un don que se manifestaba, algunas personas se asustaban, y fue como muy intenso todo lo que experimenté hasta que hoy ya domino mi don. Una gran parte, no puedo decir, creo que toda la encarnación esta voy a estar trabajando en ese don que es como multiplicador. Y también tengo diferentes tipos de talentos, y todo eso, aceptarlo me fue difícil porque el mundo no está preparado para esa grandeza. Y no lo digo porque sea única, digo porque todos tenemos esa grandeza, y nos cuesta comunicarla porque el mundo rechaza a la gente que muestra sus talentos y sus dones así porque sí. Entonces trabajo muchísimo en impulsar a las personas que puedan aceptar esa grandeza que hay en su interior, porque el mundo necesita eso de nosotros, esa abundancia, esa riqueza, ese amor ilimitado que somos, porque cuando aceptamos el don y el talento, el mundo cambia. Nuestra historia inspira a otras personas. Y todo lo que somos, o sea, hoy, o sea, todo esto es esta persona que ni siquiera este es el cuerpo que se me ha dado para poder hacer todo esto. Y hay un montón de cosas más. De ahí sale mi podcast, sale mi canal de YouTube, estoy preparando unos cursos, ingeniería, en crear muchísimas cosas a futuro de lo que ya vengo creando. Y más allá de que mi historia es muy larga y me pueden hacer las preguntas que quieran, quiero dejarles esto y me gustaría que se la lleven esta pregunta. ¿En quién te tenés que convertir para ser la líder que el mundo necesita hoy de vos? ¿Quién tenés que ser para ese entorno, para ese espacio en el que estás? Todos somos seres ilimitados. Solo eso se va a expresar si lo permitimos, si hacemos lo que tenemos que hacer y vencemos los miedos. Y sé que es aterrador el camino, sé que es aterrador, lo sé, lo conozco, y hasta el día de hoy el miedo es un gran impulso en mi vida y un gran compañero. Entonces, me encantaría que ustedes empiecen a trabajar todos los días. Me pregunto, Lore, ¿quién tenés que ser hoy para dar al mundo lo que el mundo necesita de vos? O sea, ya no le pido al mundo algo para mí, quiero yo darle al mundo lo que necesita de mí. Y eso es lo que el otro necesita de nosotros, eso es lo que, bueno, hoy estoy dando aquí lo que el mundo me pide que dé. Entonces, creo que cada una de ustedes es una gran semilla para el mundo de luz, de liderazgo. El mundo necesita más mujeres que se animen a contar su historia. Tenemos la capacidad de que en la vulnerabilidad nos volvemos súper potentes, y las mujeres sabemos hacerlo. No hay otro ser humano mejor que las mujeres para mostrar nuestra vulnerabilidad y decir, puedo, puedo con eso. Sí, puedo crear lo que quiera. ¿Por qué no? Así que, bueno, eso es lo que quiero dejarles a ustedes y decirles gracias, gracias, gracias por escuchar, por la atención, y me gustaría que desde esa niña interior que habita en ustedes se animen a hacerme las preguntas, por más locas, descabelladas, y aunque quizás pueda parecer tonta, pero que se animen a hacerla, y bueno, aquí estoy para escucharlas. Muchas gracias, excelente. Gracias. Si les parece, abrimos un espacio de 5 minutos de preguntas. ¿Sí? ¿Alguien le gustaría comentar, decirle algo, preguntarle algo? Sí. Sí, ese momento. ¿Qué les pasa para que te vean? Ay, te la
Hola, felicito. hermosa. Eh, Gracias, gracias. ¿Qué es lo que ha hecho darte cuenta que era el momento de cambiar? ¿Cuál ha sido el punto de quiebre o cómo lo has anticipado a ese momento? La verdad, no lo anticipé. La muerte me llevó a darme cuenta de que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y, y eso es una muy buena pregunta, porque, o sea, tengo 12 operaciones. En mi haber, un año casi perdí un riñón. Creo que todos recibimos llamados, puntos de quiebre súper potentes que nos llevan a a un cierto impacto de dolor en el cual a veces nos damos cuenta que es necesaria una reinvención, que el mundo necesita algo de nosotros, que hay un gran llamado y que hay algo más que solo ser un ser humano. El reto más grande para mí fue aceptar eso, porque no me quedaba otra. Y muchas veces en ese que vos me decís, aceptar el camino, o sea, yo entendía que, de hecho, después me volví a enfermar, porque el factor humano, hay una tendencia biológica que todo el tiempo en ese cambio, porque el programa por defecto en el inconsciente colectivo todo el tiempo está magnetizándote a el contexto, están los modelos sociales, los modelos mentales que traemos, inculcados, el entorno, la epigenética, hay una larga lista de una tendencia brutalmente limitante que todo el tiempo nos está generando. Entonces, es realmente, no quería, no quería y me daba cuenta que había algo más y bueno, el cuerpo fue que dijo basta y entré en ese estado medicamentoso en ese episodio y bueno, después de experimentar la muerte bioquímica y volver a este cuerpo, dije, no tengo otra cosa más que hacer en esta vida, ya morí, ya volví a este cuerpo y ya no o sea, ya no le tengo miedo a la muerte. O sea, si hay algo que no tengo miedo hoy es a morir. O sea, sé lo que tengo que hacer y creo que no tengo otra cosa más que hacer que lo que vine a hacer. Entonces, o sea, no, yo trabajo para que otras personas no pasen por eso. Trabajo para que otras personas puedan darse cuenta que quizás un punto de quiebre es el llamado que necesitan para esa gran transformación y que se puede y que hay un montón de herramientas y habilidades que si yo las hubiera conocido no habría tenido tanto miedo en los llamados anteriores. Creo que de verdad podría decirle una larga lista de llamados que tuve en mi vida y dije, o sea, no, la verdad que no me da miedo salir de este esquema, me da miedo de salir de este lugar, no puedo. No puedo ser otra persona, no puedo ser mejor de lo que soy. La vida me tocó, esta vida me tocó y es lo que me toca y tengo que aceptar esto. Y la verdad que viví mucho tiempo en esa limitación y sufrimiento. Creo que el sufrimiento me acompañó 35 años, como para que te des una idea. Muchas gracias. ¿Alguien más me gustaría decirle algo a Lore? Preguntarle. Sí, claro, acércate para que te vean. ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Hola, Lore. hermosa. Bien. Lore, vos decías que el miedo te activaba, te generaba respuestas para movilizarte. Porque muchas veces en lo personal a mí el miedo me paraliza, me deja como, incluso físicamente, ¿no? Me genera un montón de síntomas. Eso por un lado, con el miedo. Y por el otro lado vos hablabas que tenés canales de YouTube, redes sociales, donde me gustaría saber cuáles son para seguirte. Gracias, hermosa. ¿Me puedes decir nuevamente tu nombre, por favor? Mi nombre es Carolina. Carolina. Caro, es muy buena pregunta la que me acabas de hacer. Y bueno, si bien ahí no te veo tu carita, pero sabés que trabajo. Antes no sabía cómo autoliderarme cuando sentía miedo. Si bien siempre fui muy determinada, pero no sabía que podía impulsarme en el miedo. Y todos tenemos en nuestro cerebro un circuito de coraje, bueno, algunos autores le llaman circuito de coraje, que está muy relacionado con el proceso del estrés, ¿sí? Entonces, no todo el estrés es malo. Así que es cuestión de entrenarte para impulsarte. O sea, es salir de esa creencia que hasta el día de hoy te acompaña en relación al miedo, que en la medida que más se sostenga eso que te decís en relación al miedo,
tu cerebro solo te va a proveer de las herramientas para defenderte, ese modo supervivencia que se le suele llamar. Pero existe el modo crecimiento del cerebro, en el cual podemos entrenarnos e impulsarnos, aún así estemos experimentando miedo, a través de nuestro propio lenguaje. Y eso se puede cambiar a través de una gran práctica, y o sea, no es algo difícil, es algo que lleva cierto entrenamiento, ¿sí? Pero es algo súper posible, Caro, y podés entrenarte a impulsarte en el miedo, cambiar ese programa que tenés hasta hoy, que está limitando tu crecimiento, porque, o sea, hasta que no nos hacemos amigos del miedo, y lo reconozco, no me pude expandir como, y muchas veces hasta el día de hoy, chicas, hasta el día de hoy, o sea, me gusta ser lo más honesta y brutalmente posible. Creo que me voy a ir de esta encarnación eh, en ese circuito de coraje. O sea, yo le llamo o sea, impulso de superación todo el tiempo. Entonces, es cuestión de determinarnos a entrenarnos, adiestrar nuestra mente, entrenar nuestra atención, impulsarnos en las funciones que tiene el cerebro que nos permiten utilizar otros recursos, como por ejemplo este, que es el circuito de coraje. ¿Sí? ¿Te ayudé, Caro? Perfecto, buenísimo. Gracias, Lore. ¿Y tus redes para seguir? Bien, y las redes. Bien, 11 Lore Nieva 8, así como les dije al principio, números y letras. Instagram está crecimiento pers, que es crecimiento personal, y si ponen 11 Lore Nieva 8 crecimiento personal en YouTube, ese es mi canal. Y si no, pongan 11 Lore Nieva 8, creo que no hay otra 11 Lore Nieva 8 así todo junto, y ahí va a aparecer mi canal de YouTube, ¿sí? Y si no me escriben, si no, le piden a Noé mi mail y me escriben por mail y ahí le paso toda la información que necesita. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Lore. Te mandamos un beso y abrazo grande. Gracias a ustedes. Muchas buenas vibras. Salúdenla, Lore. Mucho poder interior. Muchas gracias, prima. Besitos. Antes que arranquemos con